En 1942, la Marina de los Estados Unidos atracó un portaaviones en Navy Pier, en Chicago. Cada mañana salía del muelle, navegaba hacia el lago y pasaba el día recibiendo aviones de guerra en su cubierta de vuelo. El barco era el USS Wolverine, un lujoso vapor de los Grandes Lagos vaciado por dentro, equipado con una cubierta de vuelo de 550 pies hecha de tablones de roble. Y según la mayoría, este era el barco más extraño en el inventario de la Marina. Sin embargo, para 1943, un segundo portaaviones similar se unió a sus patrullas en el lago Michigan. Juntos, certificarían a casi 18,000 aviadores navales para operaciones de combate en el Pacífico sin salir nunca de los Grandes Lagos. Entonces, ¿cómo terminaron estos portaaviones en el lago? ¿Por qué Chicago los necesitaba? ¿Y qué les pasó después de que terminó la guerra? Sigue atento para descubrirlo mientras revelamos la fascinante historia de la flota del Cinturón del Maíz. Soy tu anfitrión Ryan Sokash y estás viendo Ice History. La relación de Chicago con las Fuerzas Armadas comenzó a orillas del agua. En 1803, el capitán John Whistler llegó a la desembocadura del río Chicago con órdenes del secretario de guerra, Henry Dearborn, de construir un fuerte fronterizo. La ubicación fue deliberada, ya que el Tratado de Greenville había cedido 6 millas cuadradas en la desembocadura del río a los Estados Unidos específicamente para instalaciones militares, reconociendo su valor estratégico como la puerta de entrada entre los Grandes Lagos y el interior del continente. Y esa ubicación de hecho tendría una historia turbulenta. Fue destruido en la guerra de 1812, reconstruido en 1816 y luego dado de baja en 1837. Para entonces, Chicago ya lo había superado, aunque la presencia militar ahí no se fue, simplemente evolucionó. En 1911, la Marina abrió su estación de entrenamiento naval de los Grandes Lagos, en la orilla del lago Michigan en Lake Bluff. Diseñada inicialmente para entrenar solo a 1,500 marineros a la vez, para el final de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 125,000 marineros habían pasado por sus puertas. Con eso en mente, el componente de aviación de la estación eventualmente superó la capacidad de la instalación. Así que en 1937, la Marina estableció una base aérea de reserva naval en Glenville, a 14 millas al noroeste de la zona costera de Chicago. Mientras tanto, la ciudad también había inaugurado el muelle municipal número 2 en la zona costera de Chicago, una estructura originalmente destinada a servir para el comercio y el tráfico de pasajeros. Sin embargo, apenas unos años después de su construcción, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, el muelle se convirtió en un cuartel militar y centro de reclutamiento, entrenando a casi 4,000 oficiales navales antes de que terminara la guerra, por lo que la ciudad lo renombró como Navy Pier en su honor. Así que, para finales de la década de 1930, Chicago ya contaba con una enorme base aérea naval en sus suburbios, una estación de entrenamiento en la orilla del lago y un muelle con una historia de uso militar de más de una década. La infraestructura ya estaba lista. La Marina solo necesitaba barcos y quizá un catalizador. Para bien o para mal, ambas cosas llegarían. Después de Pearl Harbor, la Marina enfrentó una crisis inmediata. Todos los portaaviones de flota y los portaaviones ligeros eran necesarios en el Pacífico. Además, entrenar a nuevos pilotos en operaciones de portaaviones era imposible cuando los propios barcos estaban en combate. Así que, en 1942, un comandante de la Marina llamado Richard Whitehead propuso una solución radical. ¿Por qué no simplemente entrenar a los pilotos en los Grandes Lagos, donde los barcos podían operar sin temor a submarinos o aviones enemigos, y donde había suficiente espacio en el mar interior para despegues y aterrizajes seguros? Esta idea de un portaaviones en medio del lago Michigan era poco convencional, pero la necesidad era tan urgente que la Marina la aprobó. La pregunta obvia era, ¿cómo podría la Marina siquiera llevar un portaaviones de combate al lago? La respuesta aquí es que no podían. Para dar contexto, la vía marítima del San Lorenzo, que hoy conecta el Océano Atlántico con los Grandes Lagos a través de una serie de esclusas y canales, ni siquiera existía en 1942. Así que sin ella, los lagos estaban efectivamente aislados del océano.
sin mencionar que un portaaviones de flota de más de 800 pies de largo tenía demasiado calado para las vías de poca profundidad de todos modos. Incluso los portaaviones de escolta más pequeños nunca habrían logrado ese tránsito, así que la Marina no tuvo más opción que trabajar con los barcos que ya estaban dentro del lago. Y las únicas embarcaciones lo suficientemente grandes, estables y disponibles de inmediato eran esos viejos vapores de pasajeros de la industria de excursiones por los grandes lagos, y estaban disponibles en abundancia. Verás, la navegación a vapor en los lagos se remonta hasta principios del siglo XIX. Para 1900 aproximadamente, 30 buques de pasajeros operaban a través de los 5 lagos, conectando ciudades industriales como Chicago, Milwaukee, Detroit o incluso tan lejos como Cleveland y Buffalo. Lo importante es que muchas de estas rutas combinaban carga con servicios nocturnos de pasajeros, así que los barcos eran enormes y la experiencia era lujosa. Los viajeros abordaban por la noche, cenaban en comedores formales, dormían en camarotes privados y llegaban a su destino por la mañana, renovados o en algunos casos, tal vez con resaca. Es difícil de imaginar ahora, pero para la clase media estadounidense emergente, un vapor nocturno por los grandes lagos era lo más parecido a un cruce transatlántico dentro del país. Y quiero volver a enfatizar que el apogeo de esa época produjo barcos de una escala impresionante. Por ejemplo, el SS Greater Buffalo y su barco gemelo, el SS Greater Detroit, ambos votados en 1923 por la Compañía de Navegación de Detroit y Cleveland. Fueron los vapores de ruedas laterales para pasajeros más grandes jamás construidos y podían transportar a más de 2,000 pasajeros cada uno. El arquitecto naval Frank Kirby los diseñó a un costo de $3.5 millones por embarcación. Eso equivale aproximadamente a 49 millones hoy en día. El Greater Detroit se ganó el apodo de Leviatán de los Grandes Lagos. El Greater Buffalo fue llamado el Majestuoso de los Grandes Lagos. La cantidad de camarotes, 625, solo en el Greater Detroit superaba a muchos transatlánticos de la época. Pero también había algunos barcos más pequeños, como el CMB, que era más antiguo pero no menos célebre. Construido en 1912 para la Cleveland and Buffalo Transit Company, medía 500 pies de largo, transportaba a 1,500 pasajeros en 4 cubiertas y contaba con un elegante salón de baile. Fue el único buque de pasajeros con 4 chimeneas jamás construido para el servicio en los grandes lagos. En su mejor época, por solo $49.50, los pasajeros podían reservar un crucero de 7 días y 2,230 millas desde Chicago hasta Cleveland o Buffalo y luego de regreso. Pero tan glamoroso como todo esto pueda sonar, la caída de esa industria llegó rápido cuando la Gran Depresión puso fin a la era. En sucesión, la Detroit and Cleveland Navigation Company perdió más de 2.8 millones entre 1930 y 1935. Además, la propiedad de automóviles desvió los viajes de ocio hacia los viajes por carretera, mientras que los ferrocarriles alejaron a los pasajeros de las rutas nocturnas que podían llevarlos a lugares como Búfalo. Así que, para finales de la década de 1930, los barcos que antes navegaban a plena capacidad estaban fuera de servicio, operando con pérdidas o simplemente permanecían inactivos como hoteles flotantes. Así que, cuando la Marina llegó en marzo de 1942 y ofreció $750,000 por el CMB, el trato no fue un sacrificio, fue un salvavidas para una industria moribunda. Este barco era la elección lógica. Construida por la Detroit Shipbuilding Company en 1912, desplazaba 7,200 toneladas, medía 500 pies de largo, era impulsada por sus enormes calderas de carbón y tenía 2 ruedas de paletas laterales para funcionar de manera estable en aguas tranquilas. Con esa adquisición completada, en marzo de 1942, la Marina la envió a las instalaciones de construcción naval americana en Buffalo, Nueva York, para su conversión. En el lugar, los contratistas le quitaron cualquier instalaciones para pasajeros, instalaron una cubierta de vuelo de madera, añadieron una isla de mando en el lado de estribor y también la equiparon con cosas como cables de detención y soportes laterales para aeronaves dañadas. Para el 12 de agosto de ese mismo año,
el USS Wolverine fue puesto en servicio en una ceremonia en tiempos de guerra cerrada al público. Comenzó su nueva asignación en enero del 43, quedó apostada en Navy Pier y asignada a la unidad de entrenamiento de calificación de portaaviones del noveno Distrito Naval. El Greater Buffalo siguió un camino similar, pero llegó más tarde. También era un barco de excursión de los Grandes Lagos, construido en 1913 por American Shipbuilding. Tenía 518 pies de largo, pero era más angosta que la Wolverine. Con solo 58 pies de manga, la Marina la adquirió en mayo del 43, la renombró como USS Sable y la convirtió con una cubierta de vuelo de acero en el mismo astillero de Buffalo. Llegó al Navy Pier el 26 de mayo de 1943 y con eso la Cornwall Fleet estaba completa y la misión comenzó. Desde el amanecer hasta el anochecer, los 7 días de la semana, los barcos salían de sus amarras en Navy Pier y se internaban en el lago. Los pilotos de la Estación Aérea Naval en Glenville volaban sus aviones monomotor hacia el barco para practicar aterrizajes. A cada piloto se le requería completar un mínimo de 8 despegues y aterrizajes antes de poder obtener su calificación requerida para su carrera. Un solo día en el sable era implacable. Por ejemplo, el 28 de mayo de 1944, el barco rompió su propio récord al certificar a 59 pilotos con 498 aterrizajes realizados en solo 531 minutos. Sorprendentemente, estos entrenamientos se realizaban todo el año, incluso en invierno. Así es, incluso en 1945, cuando Chicago sufrió el peor invierno en 39 años, el portaaviones operó sin interrupción. Ahora, los propios barcos eran una solución de ingeniería única ante la demanda de la guerra. Cada uno era, esencialmente, una pista de aterrizaje móvil sin cubierta de hangar, elevadores ni armamento defensivo. Y como las aeronaves dañadas no podían guardarse abajo, simplemente se estacionaban en la cubierta de vuelo abierta o se reparaban en el lugar. Ahora, si la cubierta se llenaba de aviones averiados, y eso ocurría de vez en cuando, las operaciones de entrenamiento del día se detenían y el portaaviones regresaba al muelle. También debo señalar que el consumo de carbón de estos buques era asombroso. A máxima velocidad durante las operaciones de entrenamiento, cada barco quemaba aproximadamente 150 toneladas de carbón durante un día de 14 horas. Sin embargo, el plan funcionó. Al final de la guerra, los dos portaaviones habían entrenado a 17.820 pilotos con un total de 116.000 aterrizajes y menos de 300 aviones perdidos. Entre los entrenados estaba un futuro presidente, George H. W. Bush, quien completó su calificación en portaaviones a bordo del Sable en agosto. El 24 de agosto de 1943 con solo 19 años. En ese momento, era el segundo piloto más joven de la Marina de los Estados Unidos. A medida que la guerra avanzaba, las limitaciones de los portaaviones se hicieron evidentes durante el clima tranquilo, un problema que la Marina no había previsto. Básicamente, para generar suficiente viento para los despegues y aterrizajes, los aviones de combate muy cargados necesitaban lo que la Marina llamaba condiciones de viento sobre cubierta. En contraste, estos barcos eran impulsados por ruedas de paletas y motores a carbón, lo que significaba que no podían moverse lo suficientemente rápido por sí mismos para crear esas condiciones. Así que, cuando el lago estaba como un espejo y sin viento, las operaciones de vuelo simplemente se detenían, a veces durante días. Con eso, los pilotos empezaron a acumularse esperando su calificación. Para rectificar la situación, la Marina improvisó. Hicieron que los pilotos se calificaran en aviones más antiguos y ligeros, como el entrenador SNJ Texan, aviones que los aviadores no habían volado en meses, solo para mantener el programa de entrenamiento en marcha. Y fue este tipo de improvisación la que ocasionalmente llevó a accidentes operativos. Las fuentes afirman que 21 pilotos murieron solo mientras intentaban obtener su calificación en portaaviones y que el lago terminó hundiendo entre 150 y 250 aviones, dependiendo de la fuente. Aunque la mayoría de los pilotos lograron regresar a la orilla sanos y salvos, estas pérdidas se absorbieron sin escándalo público, en parte porque el programa de entrenamiento permaneció clasificado y era desconocido para los residentes de Chicago, lo cual resulta extraño de pensar.
La ciudad, la enorme ciudad, vivía sobre toda una flota dedicada a operaciones militares, pero casi no sabía nada de lo que ocurría en su muelle. Y así, para el otoño de 1945, con la victoria en el Pacífico asegurada, los barcos fueron retirados rápidamente del registro naval y vendidos como chatarra. Lo que queda hoy es, en el mejor de los casos, un recuerdo fragmentado. El Navy Pier de Chicago se convirtió en un centro recreativo, luego en un centro cultural y comercial, y la mayoría de los visitantes no saben nada de los portaaviones que alguna vez zarparon de sus muelles. Y así, los verdaderos restos de esta historia yacen bajo el propio lago Michigan. El lecho del lago aún guarda los restos dispersos de aviones perdidos durante el entrenamiento. Las operaciones de rescate en las últimas décadas han recuperado algunos de ellos, los cuales, según se informa, han sido restaurados para colecciones privadas y museos. Y así es como Chicago tuvo dos portaaviones. Y tengo que decirles, soy de Chicago, algo que quizá pueda notar por mi patriotismo local, perdón, de este lado. Y también trabajé en Navy Pier como fotógrafo a principios de los años 2000. Sin embargo, no tenía idea de que todo esto había sucedido ahí. Avísenme si tuvieron la misma experiencia y les agradezco por ver el video. De lo contrario, como siempre, aquí se despide Ryan Sokash.